Germán Jarrín. Bien, entonces, Bueno, muchas inmediatamente, gracias. Sí, ya, yo siga, le voy a licenciado. pedir que no se active mi cámara porque lamentablemente el internet donde estamos está en pésimas condiciones y el momento que se activa la cámara mía se complican las cosas. Entonces ya estamos con Mauro. Mauro, muy buenas noches. El saludo cordial. El día de hoy con Mauro estamos muy contentos, Mauro, por recibirte en la radio a través de esta plataforma virtual. Buenas noches, Mauro. Germán, muy buenas noches, gracias por la invitación. Ante todo les pido mil disculpas por la demora, pero estaba cumpliendo una reunión de trabajo y se me complicó bastante poder ajustarme a los tiempos planificados, a las órdenes. Así mismo toca a veces, Mauro, cuando uno es de uno de los analistas más requeridos en estos últimos momentos. Te hemos visto debatir con periodistas que defienden al gobierno, las declaraciones en varios medios digitales. Y claro, eso es importante que podamos tener tu ilustrado criterio para orientar la opinión pública, que es lo que mueve a este medio de comunicación. Bueno, Mauro, vamos directamente al tema que nos convoca, que es el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Mauro, primero expliquémosle a la población este juicio político que ya ha pasado varias etapas y que justamente hoy ya estamos previo a que se envíe no sé, la documentación, no sé qué es lo que se envía a la Corte Constitucional. Explícanos un poco rápidamente cómo es este tema para seguir dialogando sobre lo que tendrá que hacer o qué es lo que considerará la Corte Constitucional para dar paso o no al juicio político del presidente Lasso. Lo primero que hay que mencionar, Germán, es que un juicio político es un mecanismo constitucional que está previsto justamente en la Constitución de la República, valga la redundancia. Pero además es un mecanismo democrático, porque es una herramienta que le permite a la función legislativa, a través de la Asamblea Nacional, como un poder que emana justamente del pueblo, porque el soberano, es decir, la masa en su conjunto, el cuerpo electoral que somos todos los ciudadanos, hemos depositado un voto en cada uno de los legisladores. Y ese poder legislativo tiene la facultad, la atribución constitucional para poder controlar a otro poder, que en este caso es la función ejecutiva. Es decir, solo el poder puede controlar al poder en aras de tratar de generar un sistema de pesos y contrapesos y mantener equilibrios interinstitucionales donde una sola función del Estado no concentre de manera excesiva el poder y donde además una función del Estado, en este caso el Ejecutivo, pueda ser fiscalizado, pueda ser investigado y, de ser el caso, a través de un mecanismo como es el juicio político, pueda ser censurado y destituido un presidente de la República si es que su comportamiento, si es que su conducta se adecua a alguna de las infracciones constitucionales previstas en el artículo 129 de la Constitución. Empiezo señalando esto porque lamentablemente mucha gente, principalmente aquellos que son aliados o afines al régimen, han empezado una campaña de desprestigio de la figura constitucional del juicio político, hablando de golpismo, de desestabilización y una serie de epítetos que no se compadecen con la verdadera naturaleza del juicio político. Esto no existe únicamente en nuestro país, existe en la región, en América Latina, existe en Estados Unidos, existe en Europa. De hecho, el juicio político tiene, digamos, antecedentes inmemoriales. En el siglo XV ya los británicos fueron los creadores del impeachment o acusación constitucional o acusación política, y los norteamericanos lo incorporaron cuando justamente los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano decidieron incorporar en su carta fundamental un sistema de pesos y contrapesos que permita al legislativo controlar al presidente de la República. Ahora bien, ¿en qué estado se encuentra esta solicitud en la Asamblea Nacional? La solicitud ha sido calificada en un primer momento por parte del Consejo de Administración de la Legislatura. Sin embargo, el día de ayer, dicha resolución fue reconsiderada y se planteó que los proponentes completen algunos elementos de la mencionada solicitud de juicio político, que completen sobre todo en algunos tipos penales que de alguna manera pudieron haber generado confusión. No existe ningún error al haber invocado los tipos penales que constan en la acusación constitucional
constitucional, como muchos, por mala fe, algunos y otros con ignorancia también, lo digo con toda frontalidad, han actuado, pero principalmente algunos con mala fe. No es que se han invocado tipos penales derogados, de ninguna manera. Lo que se ha hecho es invocar tipos penales que a la fecha, que a la época en que se cometieron las infracciones constitucionales, a la época en que empezaron a perpetrarse esas infracciones constitucionales por parte de Guillermo Lasso Mendoza, esas infracciones, esos tipos penales aún estaban vigentes. Luego esos tipos penales son reformados porque entra en vigor una reforma que se había realizado en el año 2021 y una vez que entran en vigor esas reformas, claro, el presidente sigue en el ejercicio del cargo, pero a su vez se siguen cometiendo estas infracciones constitucionales. Consecuentemente, lo que ha pedido el CAL es que se completen esta solicitud de juicio político, esta situación, este aspecto. El día de mañana se va a presentar este oficio completando lo que ha requerido el CAL para, en el fondo diría yo, aclarar cualquier malentendido que pueda surgir, reitero, en muchos casos por mala fe, para tratar de desvirtuar el contenido de la solicitud de juicio político. Una vez que el CAL aboque conocimiento nuevamente de este oficio, completando la acusación constitucional, seguramente lo aprobará, verificará nuevamente los requisitos y calificará. Enviará enseguida a la Corte Constitucional. Yo calculo que esto a más tardar será el viernes en la mañana o hasta el mediodía. Enviará a la Corte Constitucional y a partir de ese momento existen aproximadamente 6 días para que la Corte Constitucional califique y emita el dictamen de admisibilidad o un dictamen negativo respecto de la solicitud de juicio político. Llega a Secretaría General de la Corte Constitucional, se hace un sorteo de los jueces y juezas, son 9 jueces, y ese juez o jueza que salga sorteado tiene que preparar un proyecto, un borrador de dictamen, tiene que ponerlo en conocimiento de sus colegas jueces de la Corte. Para eso tiene 3 días este juez ponente y luego para que resuelvan sobre ese borrador tienen 3 días más los colegas de este juez ponente, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 6 días. Una vez que se resuelva, desde Secretaría General de la Corte Constitucional tienen que enviar ese dictamen acá a la Asamblea para que el Consejo de Administración de la Legislatura lo pueda conocer. Si es que el dictamen es favorable, el CAL lo remitirá con todo el expediente, con toda la solicitud de juicio político a la Comisión de Fiscalización para que ahí se sustancie el juicio político y se presenten las pruebas de cargo y de descargo. Ahora, Mauro, ¿qué es lo que revisa o qué es lo que, en base a qué se hace el informe que tiene que emitir favorable o desfavorable frente al juicio político? ¿Qué es lo que revisa la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, básicamente, y esto de conformidad al artículo 148 y al 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, hace una revisión, si bien formal, tampoco significa, y en esto también quiero ser enfático, tampoco significa que se puede presentar pues cualquier acusación o cualquier solicitud. La Corte Constitucional va a verificar principalmente, aparte de cuestiones formales como es que se presente el número de firmas necesario, 46 firmas de respaldo, 1/3 del número de integrantes de la Asamblea Nacional, que se haga el anuncio de la prueba, que se acompañe la prueba que se disponga y por supuesto también será importante, y esto tal vez es lo de fondo que analiza la Corte revisará que la relación circunstancial de los hechos, sea clara, que la descripción, que la narrativa que se haya construido sobre la base de los comportamientos, de las conductas, de las acciones del presidente de la República, que esa narrativa sea coherente, tenga lógica y conecte, tenga sindéresis para conectarlo con alguna de las infracciones constitucionales que se le imputan al presidente de la República. En palabras más simples, si tú en la narrativa estás hablando de que el presidente de la República ha cometido delitos contra la administración pública y que se han cometido actos de corrupción en las empresas públicas como resultado de actos ilícitos de los cuales él tuvo conocimiento y no hizo nada, por ejemplo, en EMCO, en Flopec, en Petroecuador, y que a su vez él tuvo conocimiento que su delegado, Hernán Luque Lecaro,
cometía estas infracciones y sin embargo no hizo absolutamente nada. Al final de toda esa descripción, de toda esa narrativa, si tú invocas el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución, pues evidentemente la Corte probablemente te dé paso, ¿sí? Y diga, hay un dictamen favorable, se admite a trámite, pero lo que no hace la Corte es revisar el fondo del asunto, es decir, la Corte en ese dictamen no va a decir si es que Guillermo Lazo efectivamente es culpable o es inocente. La Corte no va a definir si es que Guillermo Lazo tiene o no que irse a la cárcel. La Corte ni siquiera va a entrar a hacer una valoración sobre la pertinencia de las pruebas que se presentan por parte de los asambleístas que están anunciando en el contenido de la solicitud. Esto es muy importante de considerarlo. Entonces, lo que la Corte va a hacer es únicamente revisar estas cuestiones que yo acabo de describir, porque al final, quien tiene que juzgar la responsabilidad política, no penal, y esto es muy importante aclarar, responsabilidad política, no penal, son los legisladores, quienes se convierten en juzgadores políticos, no se convierten ni en fiscales ni en jueces de lo penal, son juzgadores políticos y ellos tendrán que sustanciar las pruebas de cargo y de descargo en la comisión de fiscalización primero y luego ese informe que haga recomendaciones o sugerencias tendrá que aterrizar en el pleno de la legislatura para que a su vez ahí se resuelva el caso y si es que existen 92 votos para la censura y la destitución, automáticamente pierde el cargo de presidente de la República Guillermo Lazo. Muy bien. Ahora, Mauro, la situación es, ¿cuál es la infracción que el presidente cometió o por qué la Asamblea le va a enjuiciar políticamente? Perfecto. La causal invocada es el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución de la República, que se refiere a delitos contra la administración pública. Y lo que ha invocado la Asamblea Nacional son dos conductas o dos infracciones, concusión y peculado. En el caso de concusión, ¿cuáles son los hechos que le hacen colegir, inferir a la Asamblea, llegar a la conclusión irrefutable de que Guillermo Lazo Mendoza es responsable del cometimiento de esa conducta? Principalmente que Guillermo Lazo designa a Hernán Luque Lecaro, quien a su vez después se ve envuelto en una serie de escándalos de corrupción y de entrada comete errores Guillermo Lazo porque, por ejemplo, Guillermo Lazo no cumple con lo que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que señala que quienes dirijan las empresas públicas que son creadas y administradas por la función ejecutiva tendrán que acreditar los siguientes requisitos: conocimiento y experiencia en las actividades y en las ramas de las empresas que van a administrar. Luque Lecaro presidía 12 directorios de empresas públicas, dentro de las cuales las más importantes eran Petroecuador, Flopec, Senel, Selec, el sector petrolero, el sector eléctrico, manejando aproximadamente 13 mil millones de dólares. No acreditaba conocimiento porque él no tiene título de tercer nivel, no tiene título registrado en la CENESID, no acreditaba experiencia porque él básicamente fue banquero. Él fue vicepresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil y fue miembro de esa institución financiera de la cual el máximo accionista es Guillermo Lazo Mendoza desde el año 93. Esto a su vez que nos permite colegir que Guillermo Lazo conocía perfectamente a Luque Lecaro. No era un desconocido para él, era una persona de su extrema confianza, pero esto no es lo más grave. ¿Cuándo empiezan a configurarse ya los ilícitos, incluso a nivel penal? Cuando Luque Lecaro empieza a pedir, a aprovecharse de su cargo, de su potestad como servidor público de alto rango, de alta jerarquía, para exigir contribuciones, para exigir cuotas. Y ahí sale un audio difundido por la posta donde se escucha a Luque Lecaro pedir $150,000 mensuales e incluso después sale otro audio donde se le escucha a este señor Rubén Cherres hablando de que esa cantidad de 150,000 tocará destinar $30,000 para un tal Danilo, que todo nos hace colegir que se refieren pues a Danilo Carrera Duarte. No creo que existan muchos Danilos alrededor del círculo presidencial más que el cuñado presidencial. Pero cuando se configura la responsabilidad política del presidente y se adecúa a esta conducta de la concusión, él como presidente, a través de un tercero, Luque Lecaro, exige contribuciones económicas para que a su vez sean entregadas en función del cargo que ocupaban. Y él se entera de todo esto porque recibe informes
alertas del propio Luis Verde Soto como secretario nacional de Política Pública Anticorrupción, indicándole que existían potenciales ilícitos, hechos de corrupción en las empresas públicas, le levanta alerta sobre las irregularidades de Luque Lecaro y Guillermo Lasso no hace absolutamente nada. Pero además, cuando estalla el escándalo de corrupción, Guillermo Lasso ni siquiera le presenta una denuncia en fiscalía a Luque Lecaro, sino que como todos sabemos, el señor se va por los tejados y hoy es prófugo de la justicia. Salió, está fuera del país, ni siquiera le presentó una denuncia en fiscalía. Pero agreguemos otros elementos. Luque Lecaro le visitó 40 veces en el Palacio de Carondelet a Guillermo Lasso. Eso reflejan las bitácoras de los visitantes del Palacio de Carondelet. Y si en más de 40 veces el presidente es incapaz de vigilar, de percibir las actuaciones irregulares de Luque Lecaro, todo nos hace colegir, nos hace inferir desde el punto de vista político, no penal, porque en el campo penal probablemente habría que ser más rigurosos, pero en el campo político todo esto nos hace inferir y nos hace colegir que Guillermo Lasso era parte de esta estructura de corrupción en las empresas públicas, porque a pesar de recibir todas estas denuncias, estas alertas, nunca hizo nada. En noviembre del 2022, el portal digital La Posta ya le advierte, le dice, presidente, hay corrupción en las empresas públicas y uno de los que dirige esta estructura criminal se llama Luque Lecaro. Y Guillermo Lasso no hace nada, no le saca del puesto, no le denuncia en la fiscalía, es decir, él omite su deber de actuar que establece y que exige el artículo 133 de la Constitución de la República, que señala que los funcionarios públicos serán responsables por las acciones u omisiones en el ejercicio del cargo. Bueno, estamos... Quienes defienden al gobierno de los, pues es que la, la, Se está cortando la señal de Germán. No sé si es no sé si es mi señal o es la de ustedes, pero no la escucho bien. gente alrededor Sí, abogado, me parece que es la del licenciado Germán Jarrín. No sé si Vinicio le puede escribir por interno al licenciado Germán Jarrín para restablecer este diálogo con usted, abogado, en este tema muy importante, el que se está dando a conocer a la ciudadanía, especialmente acá en la provincia de Bolívar. No sé si Germán restableció ya su comunicación en este contacto importante, en esta entrevista importante que estamos llevando a cabo. No sé, licenciado Germán Jarrín, usted está con canal abierto, ¿no? Para que pueda seguir, no lo escuchamos, no sé qué inconveniente tenemos de última hora. Me parece que el tema es la conectividad, la que al licenciado Germán Jarrín se le está cortando, y eso manifestaba el abogado Mauro Andino, que no le escuchaba. Lógicamente ya vimos, escuchamos también nosotros ese corte en las preguntas que está realizando el licenciado Germán Jarrín. No sé, algo nos dice Mauro Andino. Ahí le escucho a Germán. Ya, entonces, Germán. Ya. Ok, muchas gracias. Mauro, desde el gobierno dice que no. No, otra vez se cortó. Otra vez se está cortando. No tengo buena señal. No le escucho. Parte de esta. Sí, no tenemos Sí, conectividad con el licenciado Germán Jarrín. Gente cercana. Y va tú lamentablemente. No. No le escuchó la pregunta, Germán. A no. ver si vuelve a repetir, por favor. ¿Ahí mejora un poco? Sí, ahí lo está. Mauro, desde el gobierno dicen que no se ha comprobado que el presidente Lasso ha sido parte de esta trama de corrupción. ¿Qué hay que decir en eso? Germán, no hay que confundir la responsabilidad política de la responsabilidad penal.
la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara en los dos precedentes jurisprudenciales que existen al respecto sobre control político. Exacto. Tanto el dictamen de admisibilidad del año 2017 sobre el juicio político que se presentó en aquel entonces contra Jorge Glass de Espinel, como en la sentencia en la acción extraordinaria de protección que resolvió la Corte Constitucional sobre el caso de Jorge Yunda. En ese caso, la Corte Constitucional resolvió con absoluta claridad que el control político no puede ser confundido de la misma forma que, o no puede ser asumido como como el control jurídico. El control político tiene una naturaleza totalmente distinta. Tanto es así que, por ejemplo, los propios legisladores, y no me refiero únicamente a aquellos que ostentan un puesto de representación popular en la Asamblea, sino también a aquellos que legislan y fiscalizan en los gobiernos autónomos descentralizados, pueden o tienen la libertad de elegir el momento de votar en relación a una moción de censura, de destitución de una autoridad de elección popular, y esto se encarna fundamentalmente en principios o en actuaciones subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras un juez tiene que resolver de forma absolutamente rigurosa, ajustada al marco legal, a las reglas procedimentales que están establecidas en un ordenamiento jurídico, y donde por supuesto también a nivel de la justicia ordinaria hay que respetar de manera irrestricta las garantías del debido proceso. En cambio, en un proceso de control político, los legisladores resuelven bajo criterios subjetivos, es decir, sobre la base de las evidencias políticas que se presenten, pero también sobre la base de lo que sus electores, sus mandantes les estén exigiendo, porque en un proceso de control político incluso podría suceder lo siguiente, que el presidente Lasso bien pueda ser censurado y destituido del cargo, y por cuerda separada la justicia ordinaria, fiscalía, la justicia en el ámbito penal no lo encuentre responsable de ningún delito, y a pesar de eso puede ser censurado y destituido. ¿Por qué? Porque el artículo 129 de la Constitución también establece que no se necesita el enjuiciamiento penal previo para proceder, o como requisito de procedibilidad de un enjuiciamiento político. Entonces, esto es muy importante de decirlo, porque además también hay un principio que la Corte Constitucional también lo ha señalado, el principio de oportunidad, no de los oportunistas, como algunos lamentablemente actúan, sino el principio de oportunidad, en el sentido que dependiendo el contexto político, la crisis social que se atraviese, los legisladores pueden hacer uso de un mecanismo de control político, ergo, el juicio político, para tratar de resolver en el campo institucional de manera pacífica un conflicto de incalculables consecuencias que bien podría trasladarse a las calles. Es decir, el juicio político es el mecanismo menos traumático para resolver conflictos de alta intensidad, y que estos no se resuelvan bajo el imperio o bajo la ira de las masas populares, sino que se resuelvan bajo el imperio de la Constitución y de las leyes, pero evidentemente bajo una naturaleza política, en aras de que los legisladores encarnan la voluntad popular y fueron elegidos también en las urnas. Persisten los inconvenientes, licenciado Jardín, por favor. Que el gobierno, a través de todos, incluso medios de comunicación, la labor que hace, Bueno, no, está difícil, ¿no? El diálogo que está manteniendo el licenciado Jardín, él es el que está con inconvenientes para que se escuche claro las interrogantes que lo está haciendo al abogado Mauro Andino. Sí nos gustaría, abogado, conocer si los tiempos están exactos o están muy cortitos para la presentación de esta documentación ante la Corte Constitucional. Sería bueno que nos dé a conocer este tema, abogado Mauro Andino.
Se conoce que el día de mañana se va a presentar justamente el oficio completando, que es lo que ha pedido y que es lo que exige el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un oficio completando la solicitud de juicio político, y una vez que se presente eso, el CAL tendrá que resolver y seguramente va a verificar el cumplimiento de los requisitos y enviará a la Corte Constitucional de manera inmediata. Yo creo que los tiempos más largos serán acá en la Asamblea, porque si es que llega con un dictamen favorable de la Corte Constitucional, en la Comisión de Fiscalización existe un plazo aproximadamente de unos 25 días que tomará sustanciar el juicio político. Los 10 primeros días para que el acusado político presente y acuda a la comisión para presentar sus pruebas de descargo, y también para que los impulsores del juicio político presenten sus pruebas de cargo, es decir, las pruebas que les permitan fundamentar y demostrar la responsabilidad política por las infracciones constitucionales imputadas en contra de Guillermo Lasso Mendoza. Una vez que termine este plazo de 10 días, hay un plazo de 10 días adicionales donde los legisladores de la Comisión de Fiscalización pueden, si lo consideran pertinente, practicar nuevas pruebas y también recibir nuevas comparecencias, testimonios de actores que pueden con su criterio abonar en la identificación o no de las infracciones constitucionales por las cuales se le están acusando al presidente. Terminados estos plazos, hay un plazo de 5 días adicionales para que la comisión elabore un informe, y una vez que elabora este informe, ¿sí?, hace sugerencias. Recomienda el juicio político, la censura y la destitución, o recomienda el archivo de esa solicitud. Ese informe pasa al Pleno de la Asamblea, y en el Pleno de la Asamblea se le permite el derecho a la defensa, por supuesto, al presidente de la República. Habla durante 3 horas, luego él tiene derecho a una réplica de 1 hora adicional. Los impulsores del juicio político tienen que designar 2 interpelantes, y esos 2 interpelantes hablan 2 horas, igual con derecho a réplica de 1 hora adicional. Se termina este debate y se permite que los asambleístas intervengan por una sola vez por 10 minutos cada uno. Pasa esto y luego, pues, una vez que se agote ya el debate y las intervenciones sin derecho a réplica de los legisladores, se suspende la sesión y se les vuelve a convocar en un plazo de hasta 3 días para poder votar ahí sí sobre la censura y la destitución. Si hay 92 votos, es destituido del cargo y asume la presidencia Alfredo Borrero por el tiempo que le falta para cumplir el periodo presidencial. Importante, abogado. Ahora, ¿ya me escucha bien? Sí, siga nomás, ¿Ya me están licenciado escuchando Jardín. bien? Sí, Ahí escucho mejor. Ahora, se fue. No. Lamentablemente, No. sí. Abogado, una consulta más. ya me pasé a mi red propia del... Bueno, No, hasta que no usted escucho, se no escucho. ponga eso. Abogado, una consulta más. El CAL, dice usted que el día de mañana presentaría esto. ¿Vuelve a solicitar votación el CAL para aprobar la entrega? Correcto. El CAL nuevamente mañana se presentaría el oficio completando los requisitos que ha exigido que lo hagan los solicitantes. Una vez que se cumpla esto, el CAL tiene que resolver sobre si califica o no, y una vez que se califique, pues evidentemente pasa a la Corte Constitucional. Tienen que volver a votar los miembros del Consejo de Administración de la legislatura, que son 7 miembros, el presidente de la Asamblea, 2 vicepresidentes y 4 asambleístas que hacen las veces de vocales del CAL. Usted, como analista político del Ecuador, abogado, ¿qué ve o qué avisora durante estos tiempos que usted nos ha dado a conocer y que posiblemente pueda haber a un final? Mire, yo creo que el juicio político es el único mecanismo para resolver los grandes problemas del país que están centrados en una persona, y esa persona se llama Guillermo Lasso. El problema ya no son los ministros, el problema ya no son los generales o el comandante general de la policía, el problema ya no son las instituciones, el problema político central se llama, con nombre y apellido, Guillermo Lasso Mendoza. Y cuando una persona se convierte en un problema para el progreso y el desarrollo del país,
Lo mejor entonces es censurarlo y destituirlo utilizando un mecanismo constitucional y a su vez democrático, que es el juicio político. Si es que esto no sucede, yo mucho me temo que nos estemos enfrentando a un escenario de posibles convulsiones sociales, de movilizaciones populares, y que lo que no ha sido posible resolverlo en el campo institucional, en la Asamblea Nacional, termine por resolverse después en las calles a través de manifestaciones que intenten o que busquen la salida del presidente de la República, lo cual sería pernicioso para la democracia, porque ninguno de nosotros quiere que eso suceda, con los incalculables costos de vidas humanas que generalmente existen cuando se dan este tipo de sucesos, y por supuesto también con los costos económicos que esto derivan, porque el país se paraliza, no hay productividad, no hay desarrollo, en fin. Entonces creo que lo mejor que le puede pasar al país es que se dé una salida en paz. Y quien tiene que asumir es Alfredo Borrero, que para eso fue elegido. La Constitución no es un horóscopo para decir nos irá mejor o nos irá peor con Alfredo Borrero. No, la Constitución está para cumplirse. La Constitución establece que quien le debe suceder en el cargo al presidente ante la falta definitiva es el vicepresidente. Y por eso fue elegido. Y para eso asumió el rol y tendrá, por supuesto, si es que llega a configurarse y a materializarse este escenario, tendrá que desarrollar sus actividades de la mejor manera posible y no cometer los errores de su predecesor, para que evidentemente pues no sucedan este tipo de circunstancias otra vez. Abogado, una última consulta. ¿El tema de la muerte cruzada puede ir o no? El presidente de la República tiene plena facultad para activar la muerte cruzada. El artículo 148 de la Constitución le faculta. Incluso podría activar la muerte cruzada un minuto antes de que se tome votación en el Pleno de la Asamblea, si es que él ya sabe que hay más de 92 votos para censurarlo y destituirlo. Ese es un mecanismo que él lo tiene ahí a la mano. Y fíjese usted las enormes contradicciones e incoherencias de quienes defienden al presidente de la República. Cuando la Asamblea impulsa un juicio político, que es un mecanismo constitucional, hablan de golpismo y desestabilización. Pero cuando el presidente amenaza con firmar el decreto de disolución y aplicar la muerte cruzada, entonces dicen que es un demócrata y que es el máximo garante de la Constitución de la República. Ni lo uno ni lo otro. Ni la muerte cruzada es golpismo, ni el juicio político es desestabilización. Ambas son herramientas constitucionales que están previstas en nuestra Carta Fundamental. Y claro, el presidente podría hacer uso de la misma y podría gobernar mediante decretos ley en materia de urgencia económica, y la Corte Constitucional podría hacer el control de constitucionalidad sobre el contenido de estos proyectos ley que emita el presidente de la República, y se tendrían que convocar elecciones anticipadas tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas. Importante, abogado Mauro Andino, queremos agradecerle por la comparecencia, por habernos informado, por haber compartido con los bolivarenses y los ecuatorianos estos importantes temas de actualidad. Le dejo una parte final agradeciéndole por su presencia, abogado. Siempre agradecido del espacio que me brindan. Le envío un abrazo enorme a Germán, sé que al menos nos estará escuchando, y por supuesto para toda la audiencia de la provincia de Bolívar. Siempre es muy grato para mí, como siempre le digo a Germán, conversar con la gente de una provincia para mí muy querida, porque me siento parte de la misma, porque mi madre era oriunda de la provincia de Bolívar, de Chimbo, así que un saludo cordial y afectuoso para toda la gente que nos ha escuchado esta noche. Siempre a las órdenes, cuídense. Gracias. Ha estado con nosotros el abogado Mauro Andino, analista político del Ecuador, dándonos a conocer estos temas de carácter nacional, especialmente con la situación que pasa en la Asamblea Nacional y este posible juicio político al presidente de los ecuatorianos. Son ya las 19 horas con 58 minutos, 7 de la noche con 59 minutos. Nosotros queremos agradecerles a ustedes por su amable sintonía. Yo quiero invitarles a visitar Fantasías Ilusión, que está ubicado junto al Monumento del Agricultor, acá en San Miguel de Bolívar. Fantasías Ilusión es la nueva expresión cosméticos y belleza. Hay muchas cosas bonitas, elegantes, hermosas para usted. Visítenos y lo atenderemos con la cortesía que usted se merece. También quiero hacerles una cordial invitación a visitar Joyce Boutique. Es la nueva moda en ropa, ¿no? Acá en San Miguel, está ubicado en la segunda planta de Ferretería Segura, en el sector de la Circunvalación en nuestra ciudad.
A nombre de todo el equipo periodístico de la radio, Elvita Verdesoto en la redacción de noticias, Vinicio Peñafiel en controles, el licenciado Germán Jarrín y quien los habla, Giovanni Verdesoto, les agradecemos a ustedes por su amable sintonía y les invitamos mañana a compartir más noticias. Que tengan un resto del día de lo mejor. Buenas noches, Ecuador. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunicación ágil, veraz y vertical. Hora 18. Inicio del espacio publicitario. Con el gentil auspicio de la cooperativa Juan Pío de Mora. Radio Espacio te informa la hora. 20 horas, 8 de la noche.